epidemia, etcétera. Y eso viene relacionado con lo que ya hemos visto en el tema anterior. Son 6 diapositivas que no nos va a tomar más de 20 minutos y luego vamos a hacer la encuesta. Variables clásicas en epidemiología. Hemos dicho que los indicadores son variables. Y también hemos indicado que al construir indicadores, todo indicador debe estar referido a un tiempo. ¿No ve? Por eso hablamos 2019, 2020, 2018, 23 de diciembre, siempre a un tiempo. Deben estar referidos siempre a un lugar. Bolivia, Cochabamba, Cercado, región tropical, región andina, etc. Y también siempre nos referimos a una población. Población total, población de menores de 5 años, población mayores de 60 años, población de mujeres embarazadas, población de pacientes diabéticos, estudiantes. Siempre hablamos en epidemiología, entonces, en función a estas 3 variables clásicas en epidemiología. Persona o población, tiempo, que podría estar dado por días, semanas, meses, año, y en los indicadores generalmente es un año. Y lugar, puede ser país, departamento, provincia, municipio, hospital, universidad, escuela, colegio, puede ser cualquier espacio geográfico determinado. Esas son las variables clásicas. ¿Cómo se define una variable ahora? Una variable es un atributo, característica, propiedad que tienen las personas. Por ejemplo, edad. La edad es una característica sociodemográfica que tienen todos ustedes. Tienen una determinada edad. Es una variable entonces la edad. Peso, lo mismo. Talla, lo mismo. Color de ojos, lo mismo. Estado civil, entonces, a eso se refiere este atributo característico propiedad que tienen las personas. En epidemiología trabajamos con personas, entonces esto lo vamos a borrar. Listo. Solamente para personas. Pero ¿por qué lo llamamos variable? Porque varía. Varía. Si no variaría, no sería variable, sería constante. Ejemplo, peso. Algunos pesarán 42, 45, 46, 47, 48, 50, 60, 70. Va a variar. Por eso se llama variable entonces. Lo mismo, la edad también va a variar. Otros tendrán 19 años, otros 18, otros 20, 21, 22, 23. Va a variar. La talla también va a variar. El color del cabello va a variar. Por eso se llama variable entonces, porque varía. De persona a persona va a variar este atributo característico propiedad. Va a variar de persona a persona. O incluso va a variar dentro de la misma persona. Porque puede ser que este año pese 60 kilos y al año pese 65. Ha variado, ¿no ve? Tu peso. Incluso tu frecuencia cardíaca, que es una variable, puede variar de segundos. En este momento tienes 75 latidos por minuto y el docente te llama por tu nombre, diga, responde esta pregunta y sus latidos empiezan a aumentar en frecuencia, ¿no ve? Ya no va a estar con 75, con 120 va a estar ahí, taquicárdica, y roja más la persona. Entonces, quiere decir que esa variable de frecuencia cardíaca puede variar de persona a persona y en la misma persona, pero a través del tiempo. Por eso se llama variable. Si no variaría, no sería variable, sería constante. Ejemplo de constante. Número de cabezas. A ver, cabezas, a ver. ¿Quiénes tienen más de una cabeza? Ustedes. Nadie, todos tienen uno. Entonces no es variable, pues. Número de corazones. ¿Quiénes tienen 2, 3, 4, 5 corazones? Nadie, todos un corazón constante. ¿No ve? Número de extremidades superiores. ¿Quiénes tienen 3, 4, 5? No hay. Estamos hablando en condiciones de normalidad. Todos van a tener 2. A no ser que haya algún problema por ahí, pero ya va a entrar eso dentro de la anormalidad. Esa es la variable. Que quede claro. ¿Cuáles son las variables clásicas en epidemiología? Ya les había dicho. Población.
Los eventos que nosotros estudiamos, como en las definiciones que hemos visto, los estudiamos en las personas agrupadas en poblaciones. El COVID-19 en población. COVID-19 el día de hoy, la semana pasada, todo el año y los lugares. Ustedes ven, el ministerio siempre muestra, ¿no ve? Por departamentos, muestra país, muestra departamentos. Y nosotros como departamentos mostramos por municipio. Esas son las 3 variables clásicas en epidemiología: persona, tiempo y lugar. Prácticamente estas 3 variables responden a estas 3 preguntas. ¿En quiénes se presenta el COVID-19? Entonces voy a describir ahí por persona. ¿Dónde está localizado el COVID-19? Por lugar, según municipios, ¿no ve? ¿Cuándo se presentan los casos? Puedo describirlo por día, por semana epidemiológica, por mes y por año. Veremos ahora la variable persona. Los problemas o los procesos de salud y enfermedad van a variar de persona a persona o de grupos de personas por 2 factores, por endógenos y exógenos, factores endógenos y exógenos. ¿Cuáles son los principales factores endógenos que manejamos? A ver, nos iremos al COVID-19. Edad, sexo, raza. En cuanto al COVID-19 en nuestro país, ¿cómo se distribuye según edad? A ver, nos iremos a los extremos de la vida. ¿Es más frecuente en los inicios de la vida, al final de la vida o en medio término de la vida el COVID-19? Pregunta para todos. Al final, doctor. Al final. No. Medio término. Eso, eso. El COVID, así como COVID, es más frecuente en nuestro país y en Cochabamba en gente en edad productiva de los 20 a los 49 años. En ese grupo está la mayor parte de los casos del COVID-19. Ahora les planteo otra pregunta. ¿La muerte por COVID-19 en qué grupos está? ¿Al inicio, al final o al medio? Al final. Eso, ya me han dicho César. Entonces no confundan eso. Los casos más frecuentes en los grupos ya en el medio de la línea de la vida. Pero la muerte no está en ese grupo, está en el grupo extremo de la vida. ¿De qué depende eso? De la susceptibilidad. En este caso, los adultos mayores son más susceptibles a morir por COVID-19, son más vulnerables. La oportunidad de exponerse para el COVID otra vez. ¿Quiénes se exponen más al COVID-19? ¿Los abuelitos, los niñitos o la gente que sale a trabajar todos los días? La gente que sale a trabajar, ¿no ve? La gente que sale a trabajar, esa gente, ese padre, esa madre que sale de su casa todos los días para buscarse unos pesitos y llevar alimentos a su casa. Por eso es que les había dicho, los casos de COVID son más frecuentes en gente en edad productiva. Ellos salen, el abuelito está de miedo o le han guardado en su casa, ahí está el abuelito. En su mayoría, no todos, ¿no? No se expone. El niñito también está en su casa, el recién nacido, el menor de 5 años. Pero ¿quién sale a la calle por motivos de trabajo y se expone? Él es el que está en edad productiva. Periodo de incubación de la enfermedad. Les hago una pregunta. ¿Será que podemos tener un niño o una niña de 5 años con cáncer de cuello uterino o no? No, doctor. No. ¿Por qué? Porque el periodo de incubación, mejor lo vamos a completar esto, o latencia de la enfermedad es prolongado. Pues no vas a tener una niña de 5 años con cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque el periodo de latencia para que se presente el cáncer de cuello uterino es muy largo. Eso. Luego la respuesta fisiológica.
Ustedes saben, la respuesta fisiológica dependerá de los procesos orgánicos, cómo están funcionando. Por eso es muy frecuente en los menores de 2 años o en los menores de 5 años la diasea, por decir. ¿No? La diasea. En los adultos mayores, otros problemas. Edad. Entonces, la edad explica la distribución de las enfermedades por estas características. Sexo. Nos iremos al COVID otra vez. ¿En quiénes es más frecuente el COVID? ¿En hombres o en mujeres? Hombres, doctor. Hombres. Hombres. ¿En qué sexo es más frecuente la muerte por COVID? ¿Hombres o mujeres? En hombres. Hombres, otra vez. No, hombres otra vez. Ahora, ¿en quiénes es más frecuente la artritis, digamos? La artritis reumatoide, ¿en hombres o en mujeres? Mujeres. Mujeres, muy bien. Entonces, considerando las características endógenas, los eventos se van a presentar con diferente frecuencia en varones y en mujeres. ¿Y de qué depende de que una enfermedad, pero como factor endógeno, sea más frecuente en hombres o en mujeres? Primero, las características genéticas. ¿No? Hemos dicho ya, por ejemplo, las mujeres toleran mejor el dolor. Las mujeres son más fuertes, vamos a decir, ante el dolor. Los hombres en vano se hacen, ¿no? a los fuertes, a los musculosos, a los fisiculturistas, ven una aguja, están chillando y una mujer aguanta, ¿no? Entonces hay ciertas características genéticas ya que hacen que la enfermedad se distribuya de forma distinta entre los hombres y las mujeres. Por eso será que las mujeres viven más que los hombres, a pesar de que nacen más hombres, pero mueren más hombres y al final acaban más mujeres, ¿no? Por eso siempre repito, hay más abuelas que abuelos, hay más viudas que viudos. Muy raro es el viudo, pero la viuda es muy frecuente porque el marido ha muerto. Anatómicas, creo que esto está claro. No vamos a encontrar, por ejemplo, un hombre con cáncer de mama, digamos, aunque existe la posibilidad porque los hombres también tienen mama, ¿no? O no vamos a encontrar una mujer con cáncer de próstata. O no vamos a encontrar un hombre con cáncer de cuello uterino. Entonces, estas diferencias anatómicas son las que van a determinar cómo se distribuye una enfermedad según sexo. Ejemplo también son las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias son más frecuentes en las mujeres. Pero, dirán, ¿pero por qué? Si el aparato urinario en el varón y en la mujer es similar. No es similar. Tiene una diferencia. Ya, la uretra en la mujer es más cortita. Y es recta. Cortita, 4 o 6 centímetros. Entonces las bacterias solamente tienen que viajar 4 o 6 centímetros y en línea recta para llegar a la vejiga y producir una infección del tracto urinario baja, una cistitis. Por eso es muy frecuente la cistitis en las mujeres. Uretra cortita y en línea recta. Entonces las bacterias rápidamente desde el exterior viajan y llegan a la vejiga, la colonizan y la cistitis. Pero en el varón no. En el varón la uretra es más larga. Mucho más larga, unas 3, 4 veces más larga que la mujer. Y aparte tiene curvas, tiene codos. Entonces las bacterias tienen problemas en llegar desde el exterior hacia la vejiga y por eso es de que la frecuencia de infecciones urinarias en las mujeres es mucho mayor que en los hombres. Hay, pero es muy raro. Entonces, ¿cómo estamos explicando eso? Con diferencias anatómicas. Hormonales. La presencia de las hormonas, ¿no?
La famosa menopausia, la famosa andropausia, etcétera, que está relacionado con ciertas enfermedades. Entonces, eso explica ya la frecuencia mayor o menor de ciertas enfermedades según la característica. No tienes pañalera. Apaguen esos micrófonos. A ver, Noemí Tapia. Noemí Tapia, apague su micrófono. No sé si ha escuchado, pero ya no se le escucha sus conversaciones. También está demostrado, y ustedes saben, la constitución genética está muy relacionada con la presencia o ausencia de enfermedades. El famoso cáncer de piel, gente blanca. ¿No? Factores exógenos. Esto está relacionado con la exposición. La exposición y las determinantes y condiciones de vida de la gente. La clase social, ustedes saben, incluso, bueno, ya está saliendo de uso, pero hay enfermedades de la pobreza, como por ejemplo la tuberculosis, la desnutrición, las anemias, enfermedades de la riqueza, sobrepeso, obesidad, anorexia, etcétera, que está determinada por la clase social. Las enfermedades profesionales, ocupación, sobrepeso y obesidad en los choferes, en las secretarias, en las vendedoras, etcétera. Los hábitos, conductas, estilos de vida, como por ejemplo tomar alcohol, fumar, conducir a altas velocidades, no uso del casco, no uso del cinturón de seguridad, etcétera. La religión también influye en el estado de salud. Hay religiones que te permiten y hay religiones que te restringen, ¿no? Entonces, eso va a determinar la situación de salud de las personas. Hay religiones que tienen ciertas prácticas, vamos a decir, totalmente irracionales, ¿no? Como por ejemplo en los musulmanes, que a la chiquita cuando le viene su primera menstruación, le hacen una disque circuncisión, cuando lo que le hacen es una mutilación de los genitales. Y eso lleva a infecciones, hemorragias y muerte. En el África, sobre todo, es una práctica muy, muy extendida, la mutilación genital a la mujer. Disque a título de la religión y lo que está metido ahí, la circuncisión. En los judíos lo mismo, ¿no? A los varones, la circuncisión, que está relacionado también con la frecuencia de cáncer de cuello uterino. No nos olvidemos que el cáncer de cuello uterino tiene como uno de los factores de riesgo un virus. Y ese virus se desarrolla ¿en dónde? En el esmegma que se acumula en el pene. Entonces, el hombre es el que le transmite el virus a la mujer. Y esta mujer desarrolla el cáncer de cuello uterino. Pero resulta que en los judíos que son circuncidados no se acumula ese esmegma. Entonces, por lo tanto, el riesgo de que ese hombre, ese judío circuncidado le transmita el virus a su esposa es menor. Entonces, miren cómo esa práctica de la religión puede influir positiva o negativamente. Lo mismo pasa con algunos grupos o algunas religiones, iglesias, no sé cuál es el nombre más adecuado, no lo tengo claro yo. Prohíbe, por ejemplo, las transfusiones de sangre, ¿no? Y fácilmente una persona que está con anemia aguda y necesita transfusión y la religión se lo impide, se va a morir. O lo que sucede, ¿no? El grupo de religiosos viene y se los retira al paciente del hospital. No, ustedes no han podido, Dios lo va a curar. Y se lo llevan a su iglesia. Y ahí hacen sus ritos, rezan y no sé qué, y el paciente igual acaba muriéndose. Y luego vienen al hospital. Queremos certificado médico de defunción. Yo les respondo, ustedes se lo han llevado. Entonces que le dé su certificado de defunción el pastor
No les voy a dar, y no les doy, y no les hago dar, porque ellos se lo han llevado. No, a no ser que esté dentro de un tiempo determinado. Entonces la selección determina también. El nivel educativo, ya saben, les he mostrado con datos. Mujeres que tienen bajo nivel educativo tienen casi 3, 4 veces más hijos con anemia y con desnutrición. Esos son factores endógenos. La cultura, lo mismo, y etcétera. Variable persona. Veremos ahora la variable lugar. Creo que no hay mayor problema acá. ¿Qué factores de la variable lugar van a determinar la presencia, ausencia, la distribución de las enfermedades? El clima, para empezar. No vamos a encontrar un paciente con dengue que venga de Potosí. ¿No ve? Pero si viene del trópico, sí probablemente tenga dengue. Entonces, el clima va a determinar qué enfermedades se van a presentar. La flora, la fauna, ¿no? Muchas de las enfermedades que nosotros tenemos son zoonóticas. Es decir, son enfermedades de los animales, pero de los animales pasan al hombre, a nosotros, y de ahí se produce la enfermedad. El COVID, por ejemplo. El COVID no es una enfermedad de los humanos, es de los animales. Y de ahí pasó ese virus ya al hombre. Lo mismo pasa con el Chagas. Lo mismo pasa con la fiebre amarilla, por ejemplo. Nosotros cuando yo trabajaba en el Chapare, ya sabíamos cuándo iba a aparecer una epidemia o casos de fiebre amarilla. ¿Cuándo? Cuando veías en el monte muchos monitos muertos. Venía la gente y te comentaba, ¿no? Decía, doctor, he visto varios monitos muertos en el camino. Ah, va a aparecer una epidemia de fiebre amarilla. Ya, alistarse, vacuna, porque es una enfermedad de los animales. Lo mismo con la leishmania, etcétera, ¿no? Y aparte de esto están los vectores, ¿no? Que es parte de la fauna. Donde hay vinchucas y hay ovejitas, Chagas. Donde hay monitos y hay los mosquitos, fiebre amarilla. Entonces, el clima, la flora y la fauna van a determinar qué enfermedades van a haber en ese contexto determinado. Y aparte, ya como se han urbanizado los países, los municipios, hay que considerar otras variables más. Por ejemplo, existencia de servicios básicos, ustedes ya entenderán, si hay servicios de disposición de excretas, alcantarillado, agua potable, disposición de basuras, energía eléctrica, gas domiciliario, etcétera. Las vías de acceso también, el tipo de vivienda, las características de la vivienda, la contaminación que existe en ese contexto, también están en relación con las enfermedades. Ahora, estos eventos de la variable lugar lo podemos estudiar según continente, región, país, departamento, provincia, municipio, comunidad, barrio o incluso una institución que podría ser un hospital, ¿no? Finalmente, tenemos tiempo. Es muy útil estudiar la frecuencia de las enfermedades en el tiempo. Y el estudio de la frecuencia de las enfermedades en el tiempo nos va a permitir clasificar a las enfermedades en endemia, epidemia y pandemia, que los voy a mostrar luego en la otra diapositiva. ¿Qué hacemos nosotros para saber si una enfermedad está en endemia o en epidemia? Estudiamos, y en el CEDES hacemos esto es práctica, estudiamos la frecuencia de varias enfermedades que son objeto de vigilancia epidemiológica en el tiempo. Y con eso construimos la curva endémica o epidémica que se llama. Todos los establecimientos de salud, todos, absolutamente todos, semanalmente o de forma inmediata, si es que es una enfermedad de notificación obligatoria inmediata,
nos mandan datos, cuántos casos, digamos, de anemia, cuántos casos de enfermedad A, B, C, y nosotros con eso construimos un canal corredor o curva endémica. Y esta curva endémica nos permite saber si estamos en epidemia o estamos en endemia. Para calcular, para evaluar el comportamiento de las enfermedades en el tiempo es necesario considerar estos 4 elementos. Primero, el periodo de latencia de las enfermedades. Es decir, la enfermedad existe, pero va a haber un tiempo de latencia y después se va a manifestar, como por ejemplo la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas inicia con un Chagas agudo, luego entra un periodo de latencia de 15 a 20 años y recién se va a manifestar con problemas en el corazón, con problemas en el aparato gastrointestinal, etc. Lo mismo pasa con los cánceres, ¿no? El cáncer se inicia en un determinado tiempo, pero tarda años en atravesar el horizonte clínico. Entonces hay que conocer ese periodo de latencia de las enfermedades crónicas. La duración de las enfermedades. Les he hablado de EDA, ¿no ve? Enfermedad diarreica aguda. Pero ¿hasta cuándo es agudo? Generalmente, no obligatoriamente para todos, agarramos como límite 2 semanas. Entonces, si la diarrea dura menos de 2 semanas, es aguda. Y si dura más de 2 semanas, ya es crónica. Lo mismo la IRA, la infección respiratoria aguda. Si dura hasta menos de 2 semanas, es aguda. Si dura más de 2 semanas, es crónica. Eso también tenemos que conocer de las enfermedades. El periodo de incubación también. Es decir, ese periodo de tiempo desde que entras en contacto o te infectas hasta que aparecen los primeros signos y síntomas. En algunas enfermedades es muy corta. Por ejemplo, en la salmonelosis y en el cólera es de horas. Es de horitas. En el caso del cólera, por ejemplo. En la mañana te infectaste, al mediodía ya estás con diarrea y en la tarde deshidratado y muerto. Y eso pasa en los recién nacidos, en los niños, ¿no? Más bien no tenemos cólera en Bolivia. Pero hemos tenido una epidemia de cólera, ¿no? En la década de los 90. Y justamente yo estaba, esas veces era interno, estudiante de medicina, y la gente, cómo llegaba, ¿no? Del área rural, acá de la Maica sobre todo, con diarrea. ¿Y cómo los atendíamos? Teníamos las camillas y las camillas ya les habíamos hecho un hueco en la región donde se asientan los glúteos y abajo un balde. Y la diarrea al balde. No había otra forma. Y la gente, ¿cómo moría con diarrea? Niñitos de 2 años, 2 diarreas, muerto. Se nos acababan los guantes, teníamos que ponernos bolsas, nylon, con eso sabíamos manejar. Bueno, no me enfermé con cólera y trabajé bastante ahí, bastantes muertos, ¿no? Entonces, en el cólera, el periodo de incubación de horas. En la salmonelosis, esa infección por la salmonela que se transmite sobre todo con derivados de los productos lácteos, horas también. Y hay otras que son meses, como por ejemplo la rabia humana. El paciente aparece con la sintomatología clásica de rabia y le pregunta, ¿le mordió un perro? No, dice. No, ¿y ahora qué es esto? Luego empiezas a indagar y hace 6 meses o hace 3 meses lo había mordido. Ni siquiera lo había mordido, un arañacito de perro. ¿Y quiénes son más peligrositos? Son los cachorritos. La mayor parte de los casos de rabias en nuestro país se dan por mordeduras, por rasguños de cachorritos. ¿Y qué cachorritos? Desconocidos. ¿Y por qué desconocidos? Porque lo encuentran en la calle, ¿no? Pobrecito, miren, qué bonito lo agarran al pezito, ¿no ve? Y el pezito es un arañazo. Lo sueltan al pezito y a las 2, 3 semanas están con rabia y mueren, pues. Eso les pasó, por ejemplo, a unos del CEDES hace años.
fueron, mira, personal del CEDES, imagínense, fueron con el camión, con la movilidad al área rural a trabajar, y como ya les había dicho, el pesito chiquitito, bonito, no los llevaremos, no los llevaremos. Lo han agarrado, lo han subido a la movilidad, y como el pesito estaba con rabia y no se han dado cuenta, se ha entrado pues debajo de los asientos. Y cuando llegaron acá, ¿dónde está el pesito? Lo han buscado, ahí está, han metido su mano para sacarle, le ha mordido a uno. El otro ha metido, le ha mordido, a dos les ha mordido. Ah, bueno, malito el pesito, bonito, ya. A las 3 semanas, los dos con rabia y los dos han muerto. ¿No? Entonces, el periodo de incubación puede variar de horas a meses y hay que conocerlo para saber es o no es. En el caso del cólera, diarrea fuerte, ¿qué has comido esta mañana? Ceviche, ah, ya. ¿Qué has comido esta mañana? Una ensalada de lechuga. ¿Y de dónde eran las lechugas? De la Maica. Ya, pues cólera nomás. Y el periodo de transmisibilidad. También hay que conocerlo. ¿En qué periodo es transmisible? Por ejemplo, en el caso del COVID, la persona transmite COVID o SARS-CoV-2 antes que aparezcan los signos y síntomas. Entonces, no sabes si la persona con la cual estás hablando, charlando, la que está a tu lado en el truji, está enfermo o no, lo ves todo sano, pero te está transmitiendo. Por eso hay que tener cuidado con las medidas de bioseguridad, aislamiento, uso del barbijo, lavado de manos, etcétera, porque no sabes si esa persona está enferma o no. ¿Tienes algo? No, estoy sano, y tú lo ves sano, pero tiene la enfermedad y está transmitiendo. Bien. Tiempo. ¿Cómo van a variar las variables, las enfermedades según el tiempo? Pueden variar durante muchos años, 3 años, 4 años, 5 años. Esas son variables, es decir, la variación es secular. ¿Ya? Variación secular. Muchos años. En muchos años va a variar. Puede ser de generación en generación o de un decenio a otro o más. Multianuales. Varían en el lapso de algunos años. Variaciones inesperadas, las famosas epidemias que aparecen como la que tenemos el COVID, que no estaba pensado. Variaciones estacionales, esto sí las conocemos. ¿Qué enfermedades aumentan en invierno? ¿Qué enfermedades aumentan en verano? ¿Qué enfermedades aumentan en primavera? Eso sí. Cíclicas, sobre todo están dadas por contextos sociales. Por ejemplo, los fines de semana. Fines de semana, ¿qué cosa aumentan? Violencia intrafamiliar, asaltos y accidentes de tránsito, ¿no ve? Ustedes vean nomás el lunes, los lunes, las noticias del canal 13 sobre todo, ¿no ve? Unitel. Todo es accidente, violencia, que lo han asaltado, etc. Esto es lo importante que quiero que sepan. Endemia. ¿Qué es una endemia? Endemia se refiere a un nivel normal. Se lo voy a agregar otra palabrita más para que quede más claro. Esperado y continuo de casos de una enfermedad. Es decir, es una enfermedad prevalente que siempre existe en la población. A eso se refiere endemia. Y está dentro de límites normales o esperados. Ejemplo, tuberculosis. La tuberculosis está entre nosotros. Sí, está en niveles prevalentes. Y lo que nosotros hacemos es monitoreamos que deben haber tantos casos esperados. Entonces, mientras esté dentro de los casos esperados, entonces es endemia. Entonces, las diarreas, los resfríos, la tuberculosis, la desnutrición, la anemia, etcétera, son enfermedades endémicas porque están entre nosotros durante bastante tiempo y están dentro de valores normales o esperados. A eso se refiere. ¿Y quién define los valores normales o esperados? Nosotros como seres.
nosotros ya tenemos establecidos nuestros números y decimos, por ejemplo, las diaseas en el mes de diciembre entre los menores de 5 años no deben pasar, digamos, los 50,000 en todo Cochabamba. Entonces, mientras no sobrepase los 50,000, estamos ante una endemia. Pero, ¿qué pasa si superamos esos 50,000, superamos estos valores normales o esperados? Ya estamos ante una epidemia. Aumentan el número de casos. Como les decía, nosotros como sedes para todo el departamento definimos el número normal o esperado de casos. Y este número normal o esperado de casos incluso puede ser 0. Eso también tengan en cuenta. Puede ser 0. Por ejemplo, para COVID-19 era 0. No se esperaba ningún caso. Apareció un primer caso, ya era epidemia. Para cólera, por ejemplo, también es 0 el número normal de casos o esperado, 0. Aparece un caso de cólera, epidemia. Para sarampión también es 0. Aparece un casito de sarampión, epidemia. Entonces, esa es la endemia. La endemia, entonces, es un nivel normal o esperado y continuo de casos de una enfermedad. Y este número normal puede ser 0, es decir, no tiene que haber esa enfermedad. Y si aparece un hito, ya es epidemia. Y si acá el valor normal para diaseas, digamos, era 50,000 y sobrepasamos 50,001, ya es epidemia también. Entonces, epidemia es el aumento inesperado de casos. En el caso del COVID-19, el valor esperado era 0. Apareció un primer casito en marzo, epidemia. Que quede claro eso. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo se define lo normal o esperado? Lo define el CEDES a través de lo que les había mencionado, canales endémicos, corredores endémicos. Lo construimos así. Ahora, ¿qué es la epidemia? Ya les había dicho, aumento inesperado de casos. Aunque sea un hito. Muchos creen, ¿no? Para que haya epidemia tiene que haber muchos casos. No, un hito, no. Un caso hace una epidemia. Porque lo esperado era 0. ¿Sí? Lo esperado era 0. Aparece un caso de cólera, epidemia. Ahora, si esta epidemia, como estamos pasando con el COVID-19, afecta o traspasa fronteras internacionales, es decir, de un país a otro país, o frontera continental de un continente a otro continente, estamos hablando de pandemia. O sea, cuando esta epidemia pasa de un país a otro país, o de un continente a otro continente, estamos en pandemia. Entonces acá se los voy a poner más entendible. La epidemia afecta a más de un lugar, atravesando fronteras internacionales o continentales. Primero, ustedes han debido ver la epidemia del COVID-19, lo vivió China. Y luego pasó a otros países, a otros continentes, y recién, varios meses después, recién la OMS ha declarado pandemia. No sé si se acuerdan eso. ¿Por qué? Porque ya había atravesado fronteras continentales e internacionales. Entonces, esto ténganlo en cuenta. Ustedes van a trabajar con enfermedades endémicas. Diarreas, iras, desnutrición, anemia, obesidad. Va a haber un número esperado de casos. ¿Y quién les va a dar ese número? El CEDES. Cuando ese número sobrepase lo esperado, estarán en una epidemia. Pero otra cosa, cuando hablamos de epidemia, no solamente estamos hablando de epidemia de enfermedades transmisibles, porque alguien ha dicho, no, ¿cómo va a haber epidemia de accidentes de tránsito? ¿Cómo va a haber epidemia de desnutrición? No, la epidemia es solamente para enfermedades infecciosas transmisibles. No, mentira.
Epidemia puedes tener de desnutrición, puedes tener de obesidad cuando sobrepase un número esperado. Y si esta epidemia atraviesa fronteras internacionales o continentales, como en el caso del COVID, estás ante una pandemia. Varios países, varios continentes afectados, es una pandemia. Eso es todo, entonces, apreciados estudiantes, espero que les haya quedado claro cómo es que en epidemiología estudiamos la frecuencia, la distribución de las enfermedades según estas variables: persona, tiempo, lugar. Y hemos explicado por qué las enfermedades se distribuyen de forma distinta según estas características endógenas de edad, sexo, raza y exógenos, ¿no? Determinados sobre todo por las condiciones de vida, los comportamientos, las conductas de las personas, la cultura, etcétera. Y el lugar, estas tres variables: clima, flora, fauna. Y las condiciones en las zonas urbanas, sobre todo las condiciones de la vivienda y el entorno social. El tiempo, básicamente, que tenemos que conocer estos 4 parámetros para hacer el estudio y la descripción de las enfermedades. Y según su comportamiento de las enfermedades en el tiempo, vamos a tener esta clasificación que me parece la más importante. ¿Por qué una endemia? ¿Por qué epidemia? ¿Y por qué una pandemia? ¿Preguntas? Todo bien, ¿no? Ya. Entonces, en unos minutitos, no va a ser más de 5 minutos, les voy a mandar el enlace para la encuesta que vamos a hacer. Los responden inmediatamente y voy a copiar el resultado y los voy a poner el resultado procesado en el grupo del WhatsApp. O lo que podemos hacer, dense 3 minutos de descanso y ahorita mismo lo hacemos y les voy a mostrar en la plataforma los resultados. No abandonen mejor. Así todos vamos a conocer los resultados de la encuesta. Ya estoy elaborando la encuesta. Muy bien, doctor, gracias.